Cuando hablamos de grandes metrópolis, pensamos en Nueva York, Londres o Tokio. Sin embargo, muchas ciudades del pasado tuvieron épocas doradas, viviendo tiempos de abundancia y de paz, que les permitieron prosperar y gestionar una población muy grande, probablemente más grande que muchas ciudades en las que nos encontramos ahora mismo. Grandes, poderosas y asombrosas. Top 10 megaciudades del mundo antiguo. Número 10. Uruk. La civilización sumeria se considera la primera y más antigua civilización de la historia. Se extendió por el sur de Mesopotamia, en la zona de los ríos Tigris y Éufrates, actual Irak. Uruk era una ciudad de Sumeria en la región sur de Mesopotamia. Fue la primera ciudad conocida de la historia en superar los 50.000 habitantes. Hacia el año 3000 a.C., la ciudad de Uruk tenía entre 50.000 y 80.000 habitantes, siendo la ciudad más poblada del mundo en ese momento. Aprendieron con maestría la domesticación de animales y de cereales, lo que les permitió un rápido y sostenido crecimiento. En el mito y la literatura, Uruk era famosa como la ciudad capital de Gilgamesh, un rey y héroe importante de la antigua mitología mesopotámica, y el protagonista de la epopeya de Gilgamesh, la primera epopeya de la historia, donde se le describe como un héroe mítico de 5,5 metros de altura, quien gobernaría durante 420 años. Con el paso de los siglos, Uruk fue perdiendo importancia a favor de otras ciudades. Alrededor del año 700 de nuestra era, fue completamente abandonada. Número 9. Tebas. La ciudad de Tebas, conocida por los antiguos egipcios como Waset, era una antigua ciudad egipcia situada al este del río Nilo. Es la ciudad más antigua del mundo que ha estado continuamente habitada, desde el año 3200 a.C. hasta la actualidad. Ahora llamada Luxor, en el Egipto moderno, Tebas fue la capital del antiguo Egipto y la sede del poder durante 8 siglos. Fue un centro de culto y la ciudad más venerada de Egipto durante su apogeo, hacia el año 1500 a.C., donde alcanzó una población de 80.000 habitantes, la ciudad más poblada del mundo en aquel momento, manteniendo este estatus hasta el año 900 a.C., cuando fue superada por la ciudad sumeria de Nimrud. Los restos arqueológicos de Tebas ofrecen un testimonio sorprendente de la civilización egipcia en su apogeo. Al pie del valle del Nilo, con valiosos recursos minerales y numerosas rutas comerciales. Más de 60 festivales anuales se celebraban en Tebas. Su maravillosa arquitectura y sitios arqueológicos constituyen uno de los legados más valiosos del mundo. El maravilloso templo de Luxor, un gran complejo de templos egipcios antiguos, fue construido en aproximadamente el año 1400 a.C. La sala hipóstila de Amón, ubicada en el complejo de templos de Karnak, es uno de los monumentos más visitados del antiguo Egipto. Los colosos de Memnón. El templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu. El Ramesseum, nombre dado al templo funerario de Ramsés II, situado en la necrópolis de Tebas. Y por si esto fuera poco, a las afueras de la ciudad se encuentra el llamado Valle de los Reyes, donde se hallaron más de 60 tumbas de diversos faraones, todas ellas posteriormente saqueadas, a excepción de la tumba más pequeña de todas, de la que su faraón es ahora una leyenda, Tutankamón.
Número 8. Babilonia. Babilonia era una ciudad de Mesopotamia, asentada a orillas del río Éufrates. Actualmente sus ruinas se encuentran a 85 kilómetros al sur de Bagdad, en la actual Irak. Babilonia fue la ciudad más grande del mundo entre 1670 y 1770 a.C., y nuevamente lo fue entre el 600 y 300 a.C., donde se convirtió en una verdadera metrópolis y la primera ciudad del mundo en superar los 200.000 habitantes, alcanzando su máximo esplendor bajo el rey Nabucodonosor II, quien mandó a realizar impresionantes obras, como templos y palacios, los famosos jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También se cree que la Torre de Babel, narrada en la Biblia, sería el famoso Sigurat de Babilonia, un sigurat dedicado al dios mesopotámico Marduk. El sigurat medía 93 metros de altura, la misma altura a la que está la antorcha que sostiene la Estatua de la Libertad. Para muchos con razón, su cúspide llegaba al cielo. Babilonia cayó en el 539 a.C., a manos de Ciro el Grande, rey de Persia, y más adelante fue finalmente conquistada por el rey macedonio Alejandro Magno en el 331 a.C. De esta manera, la gloria de Babilonia fue paulatinamente esfumándose. Número 7. Atenas. Atenas es una de las ciudades con nombre más antiguas del mundo, habiendo estado continuamente habitada durante al menos 5.000 años. Atenas se convirtió en la ciudad principal de la antigua Grecia en el primer milenio antes de Cristo, y sus logros culturales en el siglo V antes de Cristo sentaron las bases de la civilización occidental. Hacia el año 400 a.C., Atenas contaba con 250.000 habitantes. La democracia comenzó en Atenas, cuando sus ciudadanos varones recibieron el derecho al voto. La democracia fue uno de los legados más valiosos de Atenas al mundo. De esta forma empezaría, por primera vez en la historia, una nueva forma de organizar la sociedad y su gobierno, el gobierno del pueblo, en donde el poder residía ahora en la ciudadanía. La ciudad de Atenas rebosaba de conocimiento y de ideas nuevas. Algunas de las figuras más importantes de la historia cultural e intelectual de Occidente vivieron en Atenas durante este periodo. Los dramaturgos Esquilo, Aristófanes, Eurípides y Sófocles. El médico Hipócrates. Los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles. Los historiadores Heródoto, Tucídides y Jenofonte. El poeta Simónides, el escultor Fidias, etc. El principal estadista de este periodo fue Pericles, gobernante quien construyó el Partenón, que se alzaba en la Acrópolis, y otros grandes monumentos de la Atenas clásica. Incluso Roma, que conquistó Grecia en el siglo II a.C., le otorgó a Atenas el estatus de ciudad libre, pues admiraba su cultura, sus ciencias, arte, su filosofía, su religión y sus escuelas. Número 6. Cartago. Cartago era la ciudad capital de la antigua civilización cartaginesa, ubicada en la actual Túnez, fundada por los fenicios. Cartago se convirtió en la capital de un imperio que dominaba el Mediterráneo durante el primer milenio antes de Cristo. Pero frente a sus costas, al otro lado del mar,
se alzaba un imperio tan o más grande que el cartaginés. Nada más y nada menos que Roma, su enemigo número 1. Hacia el siglo III a.C., Cartago se convertiría en una potencia marítima y comercial. Todos los barcos que cruzaban el mar tenían que pasar entre Sicilia y la costa de Túnez, donde se construyó Cartago, lo que le otorgó gran poder, influencia y riqueza, llegando a superar la impresionante cantidad de 500.000 de habitantes. Poseía la armada más grande del mundo antiguo, con 220 buques de guerra, que intimidaban a sus enemigos. Sin embargo, en la Tercera Guerra Púnica, los romanos redujeron a cenizas Cartago, en el 146 a.C. Posteriormente la reconstruyeron como ciudad romana, haciendo de Cartago nuevamente una ciudad grande e importante. En la Cartago moderna viven apenas 21.000 personas. Número 5. Alejandría. La ciudad de Alejandría, en el actual Egipto, fue fundada en el año 331 a.C. por el general Alejandro Magno, quien quería difundir la cultura griega por todo el mundo. La mezcla entre la cultura antigua, egipcia y griega produjo resultados grandiosos para la cultura, la economía, las artes y para el desarrollo de su sociedad. Alejandría se convertiría en la ciudad más grande y más rica del mundo hacia el año 100 a.C., con más de 700.000 habitantes. Solo Roma podía competir con Alejandría en aquella época. Rápidamente Alejandría se convirtió en una ciudad próspera, sede de cultura y del conocimiento del mundo entero, a través de la Biblioteca de Alejandría, la más grande del mundo antiguo. Allí, mediante sus cientos de miles de manuscritos, se congregaba todo el conocimiento humano de la época. La ciudad era también conocida por el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y por el Serapeum de Alejandría, un monumental santuario para el culto al dios Serapis, fundado en el año 300 a.C. por el general griego macedonio Ptolomeo I. La ciudad de Alejandría pasó formalmente bajo la jurisdicción romana en el año 80 a.C. Número 4. Bagdad. La antigua ciudad de Bagdad, ubicada en la actual Irak, fue fundada en el año 762 después de Cristo por el califa Al-Mansur, quien eligió la ubicación de la ciudad debido a su vínculo crítico en las rutas comerciales, el clima templado, la topografía ideal para la defensa y el acceso al agua. Todos estos factores hicieron de la ciudad un caldo de cultivo para la cultura y el conocimiento. Bagdad se convirtió en uno de los primeros centros de la civilización mundial, faro de conocimiento y la ciudad más grande del mundo a inicios del primer milenio de nuestra era, con 1 millón de habitantes. Entre el siglo VI y VIII de nuestra era, la ciencia, el desarrollo económico y las obras culturales florecieron en Bagdad, haciendo de ella una ciudad abierta al conocimiento y la cultura. Con la inauguración de la Casa de la Sabiduría de Bagdad a fines del siglo VIII, donde los académicos de diversas partes del mundo, con diferentes orígenes culturales, tenían el mandato de reunir y traducir todo el conocimiento del mundo al idioma árabe, empezaría la llamada Edad de Oro del Islam, que duraría hasta el año 1258, cuando la ciudad cae a manos de los mongoles, liderados por Hulagu Khan, el nieto de Genghis Khan. Bagdad fue saqueada, destruida y quemada.
un duro golpe para la civilización islámica, del cual nunca se recuperó por completo. Número 3. Chang'an. Chang'an fue una antigua capital de más de 10 dinastías en la historia china, hoy conocida como Xi'an. Chang'an significa paz perpetua y fue fundada por Liu Bang, primer emperador de la dinastía Han, que reinó entre los años 202 y 195 a.C. La ciudad tenía edificios y palacios gigantescos que iban acorde con la riqueza e importancia de los emperadores Han. Chang'an se volvió rica gracias a la ruta comercial de la seda. Aquí, en esta ciudad, iniciaba la ruta de la seda, que era exportada hacia India, Persia, Arabia, Siria, Turquía, Europa y África. La seda se volvió más valiosa que el oro, porque su elaboración era un secreto que solo los chinos conocían. Y Roma, a 8.000 kilómetros de distancia, se convirtió en un importante comprador de la seda china, especialmente la aristocracia romana. Hacia el año 700 de nuestra era, la ciudad de Chang'an tenía 1 millón de habitantes. Hacia el año 900 de nuestra era, con el fin de la dinastía Han, la importancia de esta mega ciudad fue paulatinamente declinando. Fue en esta ciudad, hoy llamada Xi'an, que en 1974 se hizo uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del mundo: los guerreros de Xi'an, o guerreros de terracota, un ejército de más de 8.000 guerreros de tamaño real, enterrados junto a la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Número 2. Constantinopla. Constantinopla fue fundada por el emperador romano Constantino el Grande en el año 324 de nuestra era. Constantinopla significa ciudad de Constantino, quien le llamó la Nueva Roma. Constantino era consciente de que Roma estaba demasiado lejos de las fronteras de un imperio que se había hecho demasiado grande. Roma estaba lejos ya de los ejércitos y las cortes imperiales. Sin embargo, había sido capital del imperio durante más de 1000 años, y era impensable sugerir que la capital se traslade a una ubicación diferente. Sin embargo, Constantino identificó el sitio de Bizancio como el lugar correcto, un lugar donde un emperador podía gobernar y estar fácilmente defendido. Entonces Constantinopla se construyó para rivalizar con Roma en grandeza. Constantino ejecutó obras públicas dignas de una metrópoli imperial. Había legalizado el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313, otorgando la libertad de religión en el Imperio Romano. Constantinopla se alzó como la nueva sede del cristianismo, y entre el siglo V hasta principios del siglo XIII, Constantinopla fue la ciudad más grande y más rica de Europa, con 1 millón de habitantes, con famosas obras maestras arquitectónicas, como la Catedral Griega Ortodoxa de Santa Sofía, el Sagrado Palacio Imperial, donde residían los emperadores, el Hipódromo, donde competían carros a caballo, y una de las obras de ingeniería más increíbles del mundo antiguo, la cisterna basílica, capaz de albergar 100.000 metros cúbicos de agua. Esta se construyó para soportar los asedios y los cortes de agua de ejércitos enemigos que intentaban tomar la ciudad. Constantinopla fue muy deseada para conquistar, pues se ubicaba en una zona estratégica entre Occidente y Oriente. Asediada 20 veces en 1000 años, finalmente cayó a manos de los turcos en el año 1453. Número 1. Roma.
Roma comenzó como un asentamiento en la península italiana, hacia el siglo VIII a.C., y se convirtió en uno de los imperios más grandes y formidables del mundo antiguo. Entre el año 100 a.C. y el 400 después de Cristo, Roma fue la ciudad más grande del mundo, con 1.500.000 personas, solo en la ciudad de Roma, y con una población imperial de más de 80 millones de habitantes. Roma era poderosa, grandiosa y temible para sus enemigos. Los romanos estaban orgullosos de su ciudad y de su imperio. Llamaron a Roma la ciudad eterna, pues pensaban que duraría para siempre. Su dominio se extendía desde el Atlántico hasta Arabia y desde la desembocadura del Rin hasta el norte de África. Roma se convirtió en una ciudad rica, majestuosa e imponente. Estaba llena de construcciones modernas, con tecnologías de punta para la época y adelantadas a su tiempo. Colosos de la ingeniería como el anfiteatro romano, destinado a la diversión del pueblo. Los acueductos, que distribuían de forma magistral el agua hacia todos los rincones del imperio. El Panteón de Agripa o Panteón de Roma. La red de foros imperiales. El mercado de Trajano, considerado como el primer centro comercial del mundo. Enormes plazas, monumentos y un impresionante y disciplinado ejército que vencía allí donde iba, hicieron de Roma la ciudad occidental por excelencia, cuna del derecho o jurisprudencia, con el latín como idioma del imperio. Vencedores en Grecia, vencedores en Esparta, vencedores en Cartago, vencedores en Hispania, vencedores en Britania, vencedores en Germania, vencedores en Judea, vencedores en Egipto, y un largo etcétera. Roma lo había conseguido casi todo. Aunque el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476, el logro romano sirvió de base para el posterior desarrollo de Europa. Hay incluso en la actualidad muchos que afirman que si Roma hubiera mantenido su dominio, hoy en el mundo occidental todos hablaríamos latín y estaríamos 1000 años adelantados a nuestro tiempo. Muchas gracias por tu atención y no olvides suscribirte a mi canal para recibir más contenido.